Este libro del que vamos a hablar hoy es una genialidad. Empezando por épicas peleas de Kung Fu, pasando por mafia, escenas bien subidas de tono y llegando hasta un sistema mágico que es realmente espectacular. Sí, es una historia que tiene de muchísimos tropos, sin embargo es totalmente original para lo que estamos acostumbrados en fantasía, porque podríamos decir que es fantasía urbana y al mismo tiempo se alimenta de cosas bien conocidas como por ejemplo la historia del Padrino, la historia de las triadas, la historia de la Yakuza, donde hay una fuerte influencia de los clanes mafiosos conocidos hasta ahora, además que tienen muchísima energía de lucha, de lealtad hacia el clan, a su familia, a los tuyos, y enfrentamientos bien viscerales entre un grupo u otro de adversarios, además de que tiene una magia, como decía Ángeles, realmente súper muy bien hecha, muy bien construida, con unos acotes que no saben casi a magia dura. Por lo tanto, a aquellos que les gusta la magia dura y les guste esa energía de saber qué puedes hacer con tu magia, cuáles son los límites, además que tienen personajes muy entrañables, tiene un contexto y un world building muy bien hecho también. Es ese tipo de historias que uno se sienta a la ley y se lee de un tirón porque realmente es atractivo, además que tiene un desarrollo enorme de los personajes en los años y el tiempo. Es el tipo de historias que yo recomiendo que leas este año, porque realmente aun cuando, como todas las cosas, tiene muchísimas debilidades, es el tipo de historia que tú la lees y sientes que estás en el lugar correcto. Bienvenidos a nuestro podcast La Última Fragua. Hoy estaremos comentando sobre la saga Los Huesos Verdes de Fonda Lee. Una saga, como ya dijo Alian, interesantísima, y vamos a estar viendo todos los detalles y analizando un poco, sin dar mucho spoiler, por supuesto, pero analizando los detalles más interesantes de esta saga y de estas novelas. Para ir entrando ya directamente como hacemos nosotros en calor con esta saga, entonces vamos a empezar a hablar un poco del contexto de esta saga de la que estamos comentando hoy. Sí, esto es una saga que es una trilogía, está compuesta por supuesto por 3 libros, que son La Ciudad de Yada, que es la que inicia, La Guerra de Yada y El Legado de Yada. Sí. De hecho, podemos decir que fue traducido al español hace muy poquito, por lo tanto le digo que es una saga candente, que recién termina, por lo tanto es una cosa que, sí, está bien reciente, es bastante fresco. Creo que La Ciudad de Yada se publicó como en el 2017 o algo así, ¿no? Esa es la fecha de 18. Pero se publicó, según yo conozco, me parece, en el 2022 por ahí en español. Sí, en español porque es bien reciente. Pero bueno, es una historia que tuvo inclusive premiada, o sea, el World Fantasy Award, sí, es un premio bastante prestigioso. En el 2018. Lo ganó y fue casi un debut porque era una escritora que hasta el momento era virtualmente desconocida. Sí, antes y además, esto ella lo que trajo había algo, escrito habían sido muy poquitas cosas, unos cuentos, algunas historias, sin peso, pues. Poquitas publicaciones, sí. Y nada, es una historia bastante larga porque le digo, son libros bastante gruesos en páginas, pero al mismo tiempo es que es necesario. No creo que aquí exista el concepto de relleno, existe una historia que es la construcción de un grupo de personas en el tiempo. Algo que es muy agradable, porque así siempre las historias que nosotros leemos, aunque son cargadas de acción, de emociones, y de enfrentamientos y de batallas y no sé qué más, también existe en ese mismo contexto. La gente crece, la gente evoluciona, la gente se transforma, el medio incide sobre él y ellos inciden sobre el medio, sí. Y los demás también inciden. Bueno, en fin, es sociedad normal. Y es una historia que tiene personajes muy interesantes por la evolución que ya tienen en el tiempo. Sí. Además de que tiene todo tipo de personajes atractivos para todo tipo de gente, ¿no? Es una historia que realmente tiene un trasfondo muy interesante, y además que la autora demostró que por lo menos sabe escribir. O sea, tiene una escritura fresca, sí. no es una narrativa extraordinaria, pero sí es una escritura fresca, una escritura llamativa. Sí, es una escritura bastante directa también.
Eso, ella va a punto, no es que... además de que sí te introducen la historia, se toma su tiempo para presentarte los detalles, para presentarte a los personajes, a las familias, todo lo que está sucediendo, pero no es como que no florea demasiado. Ella va bastante directo al punto, es bastante dinámica, es una historia que se lee rapidísimo, se puede, a pesar de que es larga, tú la puedes leer bien rápido porque es súper dinámica. Y como construcción de mundo, world building, tenemos que quizás aquí sí tenemos que hablar, porque en otras historias que hemos hablado antes era algo relativamente sutil. Aquí el world building sí está poderoso. Sí. Potente y explosivo. Bueno, en fin, el mundo nos hace casi reconocible por el mundo nuestro de los años 50, más o menos de los años 40, 50. Esa es la referencia relativa que podríamos tener en un mundo ficticio donde existe una sustancia llamada, sustancia no, es como un mineral que en el mundo conocemos quizás como jade. Aquí se dicen jade bioenergético, que le da la capacidad a ciertos individuos de manejar ciertas fuerzas. Sí. Esa fuerza, que eso es la magia de este mundo. Que después hablaremos. Vamos a hablar más adelante, sí, el sistema mágico un poco y eso. Pero de fondo, que es lo que realmente la premisa sobre la cual se basa esta historia, es, imagínense El Padrino. Yo digo que al principio tú sientes, sobre todo si tú eres una persona que amas El Padrino, y a mí El Padrino me gusta bastante. No soy muy dado a los thrillers ni a las historias gigantes, pero El Padrino yo creo que a mucha gente le tocó por lo bien escrita que está, lo bien construida, los personajes que te demuestran son en otro contexto villanos o no sé qué, y aquí se alimenta de eso. Es la historia de un clan, porque es una cosa casi familiar, sí. Un clan de huesos verdes, que hablaremos que son huesos verdes después, sí. Que en este mundo donde existe este concepto de jade o algo así. El jade, sí, el mineral sí. Te otorga poder. Si te pone habilidades más que poderes, más porque que, no es tampoco exacto. Sí, fuerza, agilidad, sí, destreza, percepción. Exacto. Poder esquivar son balas. Cosas bastante. Sí, pero es una cosa casi que tú podrías decir que es como en el borde de la humanidad. Exacto, está en un abismo ahí entre lo que podría ser posible y lo que ya pasa a ser mágico. Sí. Entonces es eso, tienes estos clanes que tienen artes marciales, porque vamos a decir, en lo que se basa o en lo que realmente... Sí, está sobre lo que está construida esta historia. Sí, ajá, es una historia realmente asiática, sí. Es un concepto asiática, sí, es sí. Como yo lo ubico casi en mi mente, como si estuviera como en Malasia o en Indonesia o en Hong Kong, algo así. Pero no es chino, o sea, no es chino ni es japonés, sí, es como que es un intermedio. Ahí. Y en una isla donde realmente es el único lugar donde se cosecha el jade ese que hablábamos. Y entonces, que es donde sucede la mayor parte la isla de Keiko. Y entonces aquí existen los clanes, estos que hablábamos antes, que son los huesos verdes, y esa gente son los que manejan la sociedad de Keiko. Porque por eventos que pasaron en el pasado, donde un enfrentamiento con un opresor o con un imperio que estaba tratando de tomar el lugar, pues ellos se unieron, estos huesos verdes, y se convirtieron en héroes. Lo que eran realmente antes como pandilleros, como clanes mafiosos, fueron los héroes del país. El ejército no se enfrentó al invasor, fueron ellos. Entonces, en este momento, ellos son los que manejan el país. Y nada de la sombra, de forma directa. Es una sociedad un poco están organizados. Es una mafia organizada. Cuando eso pasa, cuando ese grupo de personas con poderes o con habilidades, como esos huesos verdes, se dividen en dos clanes con dos visiones distintas. Los clanes que existen clanes pequeños, pero estos son los dos grandes clanes que manejan realmente la política, la economía, la intención, todo. Prácticamente casi toda la sociedad se mueve alrededor del control de estos dos clanes.
que son y que están enfrentados el Clan además. Montaña, ¿no? El Clan Montaña y sin cumbre. Que la escritora, o sea, Fonda Lee, se concentra más en el más débil de estos dos clanes. O sea, la historia se concentra más en lo que vendría siendo... No es más débil, sino ¿cómo decir? El menos duro. Porque realmente... Exacto, son fuertes los dos. Pero bueno, si hay que escoger el menos fuerte de los dos, ese es como el... Pero no duro en el sentido de duro en cuanto a fortaleza, sino duro en cuanto a proyección. Porque el otro clan es despiadado y tú en un clan mafioso ser despiadado es algo positivo porque tú eres agresivo. Tienes más control de muchas más cosas. Sí. Esta gente son mucho más como que no compasivos, pero son menos agresivos. Y eso tiene un precio, ¿no? Exacto, exactamente. Bueno, hay que hablar de network building también, por supuesto, de la ambientación de esta novela. Ya tú dijiste un poco de que podemos asociarla con, más o menos, si nos concentramos en los años 70, 80, por ahí, la tecnología aquí no está demasiado desarrollada. Eso es un punto también importante del world building. La tecnología no está demasiado avanzada, no vamos a encontrar computadoras ni este tipo de cosas. Los automóviles son antiguos, son estos automóviles que veíamos en los años 70. Exactamente, no hay celulares, entonces... Pero hay ciertas cositas, pero es una ciudad que no está tecnológicamente demasiado avanzada. Entonces esto le da un toque ahí medio vintage a la historia también. Y es una cosa con la que Fonda Lee juega bastante y que nos presenta de una manera bastante interesante también en las novelas. Es una historia que es basada fuertemente en personajes. Realmente la tecnología no tiene un peso, la magia está ahí para ser utilizada como herramienta de transformación de la trama. Sí. Y el mundo, aunque está muy bien desarrollado y en la saga en general se va desarrollando más, en este primer libro no se desarrolla tanto el universo que está, en los siguientes sí, puedes encontrar similitudes en el mundo moderno. O sea, por ejemplo, el agresor anterior puedes pensar que quizás sea Japón, después encuentras Espenia, que es un poder económico, social y demás, de desarrollo, de evolución, y ves cosas muy, puedes identificarlo con Estados Unidos, pero en general esto es una historia basada en personajes. Sí. Al que le gusten la evolución de personajes en el tiempo, este es el tipo de historia que puede disfrutar. Así mismo es. Como mencionábamos antes, en este mundo existe multitud de actores políticos y económicos que están siempre poniendo su vista sobre una pequeña isla que de forma normal no tiene ningún tipo de interés para el mundo. Si no fuera porque tiene esto que hablábamos antes, que eran el Jade, como quieren decir. Este Jade es el centro económico, filosófico, cultural y religioso y todo de esta sociedad. Sí. Alrededor de Jade se mueve todo, la política, el comercio también, porque lo usan como un bien valioso también. No es solo que te otorgue habilidades, no sé, digamos, especiales. También es un bien de comercio, de cambio, como si fuese petróleo, como si fuese oro. Claro, porque otorga a las personas que lo usan una cantidad enorme de ventajas en cualquier tipo de enfrentamiento. Porque si ya potencia habilidades que ya tú tengas, por supuesto, pero al mismo tiempo, si tú lo tienes una ventaja relativa, puedes hacer un soldado superior. Imagínense al Capitán América, ¿vale? Que el Capitán América no tiene nada extraordinario, lo que tiene es como que su cuerpo está más allá de lo normal. De hecho, esta gente tienen hasta inclusive habilidades regenerativas y demás. Sí, un montón de cosas. Hay que tener cierta tolerancia para poder usarlo, hay que tener un entrenamiento, hay que tener una tolerancia genética, porque no cualquiera puede usarlo, pero cuando tú lo logras, ya tienes la capacidad
Sí, en hacer el cosas sistema mágico vamos ahí. Sí. Cuando hablemos del sistema mágico vamos a explicar un poquito más en detalle todos estos puntos de cómo se utiliza y qué cosas puede hacer. Entonces, entrando ya en calor, ya más o menos así, porque vamos a hacer, como hemos hecho otras veces, vamos a introducir los personajes, que son lo más importante de esta trama. Tenemos a los dos clanes más importantes Sí, que ya los habíamos mencionado. Este lugar que he mencionado, que es el clan Montaña, el clan Sin Cumbre. El clan Sin Cumbre, que es el que nos interesa en este caso, porque es el de nuestros protagonistas. Está en este momento en una transición de cambio, porque el nieto del fundador del clan es el que es ahora vamos a introducir ciertos temas. Por ejemplo, en un clan, como un clan mafioso general, tiene, por supuesto, un líder, como decir el padrino. Entonces tiene un líder militar, como decir, por ejemplo, un general. Un líder de fuerza. El que encarna la fuerza militar del clan, o sea, porque entonces ahí tiene tres poderes. Está el líder, que es el que en este caso es el pico del clan o algo así. Está el cuerno, que es la persona que dirige la parte militar, y está el hombre del tiempo, que le dirige la parte económica. ¿Ya? Esos tres personajes se ven encarnados por tres personajes importantes para la familia Kaul. El líder es Lan, un tipo más comedido, más pensativo, mucho más reflexivo. Y el cuerno es Hilo. Para mí el mejor personaje de la saga, porque es un personaje agresivo, un personaje simpático, carismático, pero extremadamente despiadado sin que hacerlo. Un tipo que está hecho exactamente para el puesto. Desde que era un niño se veía venir que el tipo era un loquillo. Además que es una persona que tiene la capacidad de atraer personas. O sea, era un líder natural. Sí, el clásico personaje ese que va para allá y tú dices, oye, vamos a batirnos aquí los piñazos. No, pero si tú eres una persona que eres el nieto de un héroe, no, dale, yo soy una persona igual que todo el mundo. Se fajaba cuando al terminar el día, esa gente eran sus subordinados. Sí, era un tipo reclutaba, los iba reclutando con el ejemplo. Sí, y era un tipo con fuerza, ¿no? Sí. Entonces, ese es el equilibrio entre ellos dos. Agresivo el Hilo y Lan mucho más compasivo, no compasivo, sino acompasado. Una persona que es más calmada, más estratega, más de pensar un poco más en las implicaciones de las acciones que está tomando el clan. Sí, entonces ellos son los nietos de la Antorcha, que la Antorcha de Kekon es como decir un héroe que se enfrentó a aquella invasión que le decía antes, se enfrentó. Y entonces tienen también sobre sus hombros el legado ese. Pues. Y tenemos por último una persona que es la favorita del viejo, por así decirlo, que es la nieta, porque bueno, todo el mundo tiene favoritos, pero ella quiso salirse totalmente del contexto del clan y el contexto de donde estaba formada, y quiso ser una persona con formación académica, quiso salirse de todo el agobio, porque piensen que hay una frase que después tendremos que buscarla, que es mi sangre por el clan o algo así. Sí. Es una cosa como que el clan te absorbe todo, se encuentra en tu vida. Ser el líder del clan no constituye absolutamente nada, porque tú eres el clan. Tú eres el clan y entonces... Y eso sí, por supuesto que esto como casi todas las culturas orientales, están guiados, o sea, el honor y servir a la familia y todas estas cosas es como la guía máxima que impulsa esas sociedades, esas familias y esas personas. Entonces sí, claro, romper con eso y salir de eso es súper complicado. Sobre todo si es imposible casi. Si te criaron en todo ese contexto. No, de hecho tienes que irte. Para tú salir de ahí tienes que irte. De hecho, Chávez se va de ahí. Se va a la España que hablábamos antes, se va y trata de tener una vida antes. Lo que pasa es que, como tantas cosas que pasan, el arraigo y la cultura que te formó, eso pesa, ¿entiendes? Tú eres lo que eres independientemente de donde vayas. Así es. Ya es poco que tú puedes hacer con tus raíces culturales, ¿no? Sí, y al final ella regresa, ¿no? Sí. Y por otro lado tenemos también a Anden, un personaje súper interesante, sobre todo porque a esas personas que les gusta ver la inclusión. Yo no soy
una persona que la inclusión bien hecha me molesta. En este caso, Anden es un personaje que vamos a decir que es de la comunidad LGTB. Y está muy bien hecho. O sea, es un personaje que es todo orgánico. O sea, no es eso que tú sabes. Sí, que no es la inclusión por la inclusión. No. Es un personaje por meter real. A alguien que había que meter ahí por una agenda ni nada de eso. No. De hecho, muestra realmente en una sociedad tan no es una sociedad machista, porque no es una sociedad machista, pero tan cargada de la agresividad, de la competitividad, de la violencia, masculina, de todas estas cosas. Le sacan otras cosas en cuando él va un lado más sensible, un lado más... sí. Sin embargo, él trata de encontrar su camino dentro del clan, además que él es una persona que tiene habilidades extraordinarias, porque es hijo de una persona que también fue extraordinaria. Pero bueno, ya decíamos que el Jade provoca, cuando se usa de forma impulsiva y negativa, vuelve loco a la gente. Entonces él es hijo de una tipa que se volvió loca, pero loca de forma grandiosa, ¿no? De una tipa que hizo cosas extraordinarias. Y él tiene las habilidades también. O sea, él es una persona que podría ser grandísimo si quisiera, pero tiene que escoger su camino. Y en ese contexto de que el clan te necesita, es complicado. Y además que a él lo adoptaron dentro de la familia Kaulo. Es como la familia de los líderes, de no sé qué más. Sí. Él es parte, de hecho, él lo consideran primo de toda esta gente. Sí, de Hilo, de Lan, de Chai, no sé qué. A pesar de que él es Emeris, o sea, es un apellido random. Sí, no es directamente de la familia. No. Es adoptado, pero se considera de la familia. O sea, sí, la familia ellos lo consideran como tal. Primo. Y por otro lado, también para no irnos tan amarrados nada más que de los personajes que tienen protagonismo, tenemos a los antagonistas, que es la familia Aip de los Montañas, que es una que también aquí la que lidera en este momento el clan Montaña es la nieta, por así decirlo, del líder también del clan Montaña, que adoptó. Cuando él era joven, adoptó unos niños, y la nieta esta es la representación de la que está tomando el poder. La tipa es súper despiadada, para que digan que porque las mujeres no pueden ser capaces. Aquí es una líder natural. Que no tienen personajes crueles y duros. Sí, violentos. Y fundamentado, porque ella no es malísima. No es el malo, no es el antagonista. Debe ser malo por ser malo. No, ella tiene porque de hecho cree que ese es el camino correcto para proteger a Kekon y llevarlo al siguiente nivel de la evolución social. Y tiene así. Entonces ella como que dirige ese clan Montaña. El clan Montaña es mucho más agresivo, mucho más fuerte en cuanto a su proyección militar y toma las decisiones duras y a veces reprochables para llevar a ese camino. Tienen su manera hay muchos más de hacer personajes. las cosas. Sí, hay muchos más personajes como los amigos de Hilo, que son importantes después, las esposas de Hilo, no sé qué. Pero bueno, en este núcleo más o menos está realmente la historia en general. Alrededor de ellos se va construyendo, sobre la evolución de ellos como personajes y cómo van creciendo en función del tiempo, porque esta saga sí tiene eso, que pasa el tiempo y tú vas viendo... Los personajes van evolucionando, sí. Se ve una gran evolución de personajes desde el primer libro de la saga hasta el último libro de la saga. Personajes que al principio parecía que eran secundarios. Pueden ser después representativos. Exacto, se van convirtiendo en personajes bien importantes de la historia y bien representativos. Y esto es una cosa que Fonda Lee logra conseguir con tremenda maestría. Una cosa importantísima de este libro, aparte del world building, es también, podríamos decir, el sistema mágico, que ya hemos venido diciendo que vamos a hablar del sistema mágico, pero realmente es algo que Fonda Lee ha sabido tejer muy bien en esta historia, y tiene todas sus reglas, es un sistema, como diríamos, de magia dura, y está súper interesante. Sí, podríamos hablar de quizás las características más implícitas de lo que es cómo funciona el sistema mágico, pero nos gustaría que quizás descubrieran eso leyendo. Podemos decir a grandes rasgos cómo funciona la magia en sí en este universo. En este universo
Y como decíamos antes, existe un material llamado jade que se mina, que es una cosa que está en minas de la isla, y la cual ciertas personas que tienen una prospección genética predeterminada pueden manejarlo. Sí. Además de que con esas habilidades, o sea, las habilidades de poder manejarlo, tienen un entrenamiento desde niños, son gente que se han formado desde niños en academias para manejar el jade. Tienen un espectro de la cantidad de jade que pueden manejar. Entre más jade tú puedes manejar, mucho más habilidades puedes tener. Pero si te pasas de ellas, puedes tener los efectos adversos. Estos personajes son conocidos como los huesos verdes, por eso es que la saga toma este nombre, la saga de los huesos verdes. Estos son los que están, digamos, genéticamente preparados para poder soportar la carga de consumir el jade. No consumirlo, porque realmente como una gema o algo así, llevan cadenas, muñequeras. Se puede usar de muchas maneras. En contacto con la piel. Físico con la piel. Y entre más jade tú tengas, como decíamos, más habilidades puedes tener. El jade te da habilidades perceptivas, porque puedes percibir. Es como que de una forma así, si alguien vio Nacidos de la Bruma, que están divididos en dos tipos de magia. Recuerda mucho a la alomancia de Nacidos de la Bruma. Hay magia interna que te afectan a ti, o sea, que te hacen más fuerte, que te hacen más ágil, que te hacen no sé qué, y magias externas que te permiten percibir o interrumpir al enemigo o hacer una fuerza sobre él y cosas así, ¿no? Entonces está dividido en eso. Inclusive es tan habilidoso que se puede hacer inclusive medicina con el jade. Sí, tú mencionas ahorita que puedes hasta regenerarte y todo, las heridas y estas cosas. Sí, pero a alguien externamente, o sea, un doctor que use jade, es una cosa interesantísima porque el mundo se va expandiendo y va haciendo usos diferentes del jade. Y entonces en este mundo donde el jade tiene ese tipo el jade es el centro de todo, filosófico, gobierno, religioso, todo, ¿no? Todo. Sí. Y lo que pasa es que el resto del mundo no puede casi procesar el jade. Es muy difícil que el resto del mundo pueda hacer algo con el jade porque automáticamente lo usas y ya es casi de un solo uso porque te entra la fiebre de jade que técnicamente te mata. Sí, son los efectos de la droga, los efectos adversos de una droga que conocía, el crack. Una sobredosis. Exacto. Lo usas, te pasa algo y después ya... ¿Qué es lo que hace que sea realmente extremadamente interesante? Es que la ciencia llega a atajos y una de las potencias conocidas en este momento crea una sustancia que permite una cierta tolerancia al ser humano normal, que permita que se use el jade. El SN3 creo que se llama, algo así. Una droga que es una droga que parte permite importante también de lo que viene siendo la trama también de lo que sucede en el primer libro. Sí, claro, porque eso hace que abra el espectro. Lo que antes era una cosa muy reducida, solo exclusiva a los huesos verdes. A los huesos verdes, que además es como, por ejemplo, no sé si se les ocurre la similitud de la espada del samurái y el samurái. Era algo muy implícito, o sea, llevaba un código de honor, una filosofía, un comportamiento, no todo podía ser, o sea, tú no podías enfrentar a civiles, no sé qué, y de pronto el mundo, que no tiene ese código, tiene acceso a eso. Entonces eso es, además que es nuestro, eso es nuestra cultura. Era su religión, todo era basado, como hemos dicho, alrededor del jade, de jade. Entonces no quieren que nos lo lleven, pero al mismo tiempo somos una isla que no tiene nada que ofrecer. Y me están ofreciendo millones por el jade que tengo. Entonces hay un enfrentamiento potente en el mundo entero, unos por obtener el jade, otros por conservarlo, y conservar la cultura que se construyó alrededor de eso. Esto probablemente será uno de los conflictos más importantes, exacto, de la historia. Este conflicto el choque de cultura. Entre el mundo y la isla de Quegón, donde está el jade y están todas estas tradiciones bien arraigadas. De hecho, el conflicto mayor ese que existe entre los dos clanes está muy influenciado por otro conflicto. Los dos clanes tienen una visión diferente de cómo se debe enfrentar esto. Y eso es lo que hace que sean mucho más agresivas los enfrentamientos. Es algo que hace que la historia sea muy fluida porque
el uso del jade no es una cosa que sea el protagonista, es una herramienta en función de la trama. Siempre vamos a ver más en primer plano los personajes. Un medio para conseguir ciertos fines. Sí, no es como otra historia que la magia se apodera completamente, no, la magia está ahí como una herramienta. Exactamente. Y es lo que hace muy rica también todo lo que gira en torno a este sistema mágico y al uso del jade, y cómo Fondalí introduce todos estos elementos de una manera, los alinea de una manera tan bien estructurada, para que no creen como ruido en lo que viene siendo como el conflicto real de la historia, que es como hemos dicho, como tú has dicho ya varias veces, el enfrentamiento entre los dos clanes y las visiones que tienen estos dos clanes de cómo deberían suceder las cosas, de cómo debería enfrentarse el futuro de la sociedad en ese lugar en el que estamos viviendo esta historia. Si te gusta la fantasía, si te gustan estas historias de intrigas, de traiciones, de honor también, y de evolución de personajes, esta es una historia que tienes que leer. Fondalí ha logrado una maravilla realmente con esta saga. Su estilo de escritura es súper directo, es bien fresco, es una cosa que viene a refrescar un poco también la fantasía, porque no es algo que comúnmente se vea. Es una historia de mafia mezclada con un sistema mágico. Ese choque es bien interesante. Y esa función no lo habíamos visto hasta ahora, ¿no? El hecho de que una historia gangsteril, una historia de thriller, una historia de novela negra, por así decirlo. Sí, callejera. Dentro de la magia. Cruda. Dentro de la magia. Dentro de la magia nunca lo habíamos visto. Habíamos visto ya cosas de fantasía. Sí, pero estamos, acostumbrados a otro tipo de épica, una épica más de caballeros, de magias, o a grindar, este tipo de cosas. Ajá. La fantasía urbana, que es más o menos lo más cercano que podríamos tener, está muy basado en la fantasía de la cual hacemos referencia, o sea, con un hombre lobo, con vampiros, con dioses, con qué sé yo, Grilly, no sé. Con elegidos. Sí, pero no, con cosas que ya conocemos, ¿no? Exacto. Sin embargo, ella trajo una fantasía urbana totalmente novedosa, porque es un sistema mágico nuevo, un mundo nuevo, y además con algo que ya conocíamos quizás, que es el mundo de las mafias, del padrino, de las yakuza, de las triadas, y eso no se había hecho hasta ese momento. Y en este caso podemos decir que inicia un nuevo bifurcación en cuanto a hacer historia. Todo lo que rompa con el esquema y que introduzca cosas nuevas, por lo menos a mí me llama la atención. Además de que ya le puedo decir que es una historia, como hemos dicho ya hasta el cansancio, que es divertida, que es fluida, que es muy basada en personajes, por lo tanto los personajes son entrañables y tú haces empatía en general. Yo hice una empatía enorme con Hilo, que cuando lo lean completo me lo dirán, pero Hilo es para mí uno de los mejores personajes de la fantasía urbana. Yo no he leído tanta fantasía urbana, pero es uno de los mejores y es entrañable, y uno de verdad siente lo que siente el personaje. Al principio es un imbécil, pero se va transformando de una manera descomunal, y Chae también va cogiendo madurez, porque al principio es una niña mimada, no sé qué más. Anden es un tipo tímido, inseguro, y evolucionando. Todos los personajes van tomando un cariz que tú dices, crecen como seres humanos, con defectos, con fallos, con no sé qué, pero tú dices, estamos encontrando una historia. Sí, realmente es una evolución que se nota. Hay otras historias en las que los personajes no evolucionan demasiado, son bastante planos. En esta historia los personajes sí cambian muchísimo, evolucionan demasiado, es impresionante. Y todo esto encima mezclado, como ya dijimos, con todo este sistema mágico, con toda esta historia de mafia, de gángster, de violencias, intrigas y todas estas cosas. Realmente es bien refrescante. Es una cosa que le da un aire nuevo a toda la fantasía, menos la que se está publicando ahora actualmente. Además que no temo tocar temas candentes, como decíamos antes,
no es algo que sea importante para la trama, pero tiene, por ejemplo, escenas, no sé, subidas de tono, como decíamos antes, toca el tema de la LGTB, toca el tema, es que no toca los temas de una forma políticamente hablando, sino en el sentido de que cosas que pasan en la normalidad, una mujer que dirige el clan está bien en este mundo donde la magia como que equipara un poco las habilidades y la capacidad de enfrentamiento, no importa, una mujer dirigente, que lo que tiene que tener en la cabeza, lo que tiene que tener la capacidad, no sé qué, y el arrojo y la valentía para dirigir, ¿no? Es un espectro es un espectro que pone a los personajes, tú sabes, en posiciones de igualdad. Exacto, de igualdad, pero que no es como que extraño verlo en esa posición ni nada de eso. O sea, es natural, son posiciones que naturalmente ellos nacieron para eso, están hechos para eso, no es que están luchando por una igualdad ni ninguna cosa de este tipo. Es una cosa que se da naturalmente en esa cultura, en esa sociedad. Inclusión real, inclusión real. De hecho, te lo van a decir, las mujeres tienen menos fuerza que los hombres, por lo tanto tienen que tener mucho más sutilezas al usar la fuerza, pero cuando lo hacen son habilidosas. Exacto. En fin, la realidad. Entonces, igual que Anden, que como ya decíamos, que es una persona que es gay, ¿qué importa si tú eres gay, hermano? Si tú eres capaz de hacer cosas extraordinarias, te aceptamos, ¿qué importa? ¿Entiendes? O sea, esa es la verdadera inclusión. Así como debe ser, no, ténganos lástima, no, porque nosotros nos oprimen, no, real. ¿Qué tú eres capaz de hacer como tú eres? ¿Qué tú eres como tú eres como individuo? Que además de hueso verde eres gay, y además de hueso verde eres mujer. Eso, sigue siendo hueso verde. Sí, exacto. Entonces ese es el trasfondo importante. Entonces, digo, incluye todas estas cosas, porque por supuesto tiene elementos de sensualidad, porque la gente también se enamoran, tienen relaciones, no sé qué. Es una historia adulta, pues no podemos decir que esto es para nada juvenil, pero tampoco es una historia profunda. O sea, los elementos filosóficos no están ahí. No es una historia de grandes preguntas con grandes respuestas, ni de perderte en una filosofía, ni nada de eso. Es bien directa y bien dinámica. No es como nuestro siguiente libro, que sí es eso. Sí. Pero en este caso es una historia para entretener, y entretiene muy bien. Y como decía Lian, en nuestro próximo capítulo vamos a estar hablando de un libro que sí trae un peso psicológico fuerte, con unos cuestionamientos del mundo y de la sociedad bien profundos. Nos referimos nada menos que a 1984, la historia, digo yo, cumbre de George Orwell. Interesantísima novela que vamos a estar comentando aquí. No se lo pierdan, realmente va a ser un análisis lo más sincero y profundo posible. Hay mucho que decir sobre esta historia, además que para los dos es una historia remarcable. Para ti, tú fue el número uno en ciencia ficción, para mí fue una de las más remarcables también, y tiene muchísimo que decir. O sea, realmente síganos, que puede ser realmente interesante. Además de eso, denle me gusta, nosotros, comenten un masazo bien fuerte ahí al like ese. Compartan los capítulos, suscríbanse si quieren seguir debatiendo con nosotros y analizando todas estas historias de literatura, de ciencia ficción y fantasía que estamos trayendo cada semana.